El viento aullaba entre los árboles, arrastrando consigo un aire húmedo que hacía crujir las ramas muertas bajo los pies de los aldeanos. Nos habíamos reunido alrededor de una fogata, como tantas noches, para ahuyentar el miedo que nos acechaba desde la oscuridad. Esa noche, sin embargo, fue diferente. Fue cuando Luis, el viejo cazador de la aldea, se atrevió a contar su historia, algo que había guardado en silencio desde hacía meses. Con el rostro iluminado por las llamas danzantes, su mirada parecía vacía, perdida en algún rincón oscuro de sus recuerdos. Todos guardábamos silencio, expectantes, mientras él comenzaba a hablar en un susurro ronco. Lo que vi, lo que enfrenté, no era de este mundo, dijo con voz quebrada. Era más grande de lo que uno puede imaginar, pero no era un lobo, no. Los más jóvenes se removieron incómodos en sus asientos. Todos sabíamos de los ataques de la bestia de Gebaudan, pero pocos habían sobrevivido para contar su encuentro. Fue en una noche como esta, oscura y fría. Había salido a buscar a una oveja perdida. Algo no me olía bien, el aire estaba cargado, como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración. Los sonidos habituales se habían desvanecido. Ni el canto de los búhos ni el crujir de los arbustos hizo una pausa, tragando saliva con dificultad, como si cada palabra le quemara en la garganta. De repente, escuché algo detrás de mí. Un gruñido, pero no como el de un animal común. Era profundo, gutural, como si viniera de una garganta que no pertenecía a ninguna criatura de Dios. Giré despacio, y lo vi, los ojos de Luis se entrecerraron, como si reviviera ese instante, y el silencio a nuestro alrededor se hizo palpable. Estaba ahí, a unos pocos pasos de mí, la bestia. Su piel era oscura, como si el mismo infierno la hubiera teñido, y sus ojos, sus malditos ojos brillaban como brasas en la noche. Tenía la cabeza de un lobo, sí, pero su cuerpo era algo más, algo torcido, como si un demonio hubiera tomado la forma de un animal pero no hubiera sabido cómo hacerlo bien. Un escalofrío recorrió la fogata. Nadie osaba interrumpir. Intenté moverme, levantar el rifle que traía conmigo, pero no podía. Estaba paralizado. Su mirada me atravesaba, como si supiera lo que yo iba a hacer antes de que lo pensara siquiera. Y luego, sonrió. Luis dejó escapar una carcajada amarga, casi histérica. Sí, lo hizo. Mostró los dientes, grandes y afilados, y se relamió los labios. Yo sabía que mi vida estaba a punto de terminar en esos colmillos, pero entonces pasó algo extraño. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz, haciendo que todos tuviéramos que acercarnos un poco más. La bestia no me mató. En lugar de eso, me miró, como si estuviera evaluando, y luego se giró y desapareció entre los árboles. Corrí como nunca en mi vida, no me detuve hasta que llegué al pueblo. Pero nunca he dejado de preguntarme por qué me dejó vivir. ¿Qué estaba buscando? ¿Por qué solo algunos de nosotros somos elegidos? El viento aullaba entre los árboles, arrastrando consigo un aire húmedo que hacía crujir las ramas muertas bajo los pies de los aldeanos. Nos habíamos reunido alrededor de una fogata, lo que uno puede imaginar, pero no era un lobo, no, de los arbustos más intenso, como si algo invisible nos acechara desde el borde del bosque. Sabíamos que la bestia de Gebaudan aún andaba suelta, y que su próximo ataque era solo cuestión de tiempo. Luis permaneció en silencio por unos momentos, mirando al fuego como si las llamas pudieran borrar las imágenes de su memoria. Entonces, levantó la cabeza, sus ojos llenos de algo más que miedo. Había resignación, una oscura certeza. «Hay algo más que debo decirles», murmuró, rompiendo el silencio que pesaba sobre el grupo como una losa. «La bestia no está sola. La he visto con mis propios ojos. Esa cosa está llamando a algo. Una sombra más grande, algo que aún no ha mostrado su verdadero rostro. Lo sé porque lo sentí, allí, en el bosque, no era solo la bestia. Algo mucho peor nos acecha en Gebaudan». Los aldeanos intercambiaron miradas nerviosas, el miedo había calado profundo en sus corazones. Luis se incorporó lentamente, visiblemente agotado, como si el simple acto de contar su historia hubiera drenado lo poco que quedaba de él. Si escuchan algo por las noches, algo que no pueden explicar, no vayan a mirar. No vayan a curiosear. Cierren las puertas, atranquen las ventanas. Recen. Y si oyen el aullido, ya es demasiado tarde. Con esas palabras, Luis se alejó hacia las sombras, dejando a los campesinos en silencio, como si el viento se hubiera llevado todas las palabras.
Poco a poco, los aldeanos comenzaron a levantarse, unos murmurando excusas apresuradas, otros simplemente yéndose sin decir nada. Sabían que la noche era peligrosa, y la historia de huir solo les recordó cuán frágiles eran en comparación con lo que acechaba en el bosque. Las llamas de la fogata se extinguieron mientras los últimos hombres apagaban las brasas, dejando el claro envuelto en una penumbra inquietante. El pequeño Jack había escuchado la historia de Louis desde un rincón, oculto en las sombras, demasiado asustado para hacer ruido. Tenía apenas 12 años, pero conocía bien el miedo. Vivía con su madre en una casa aislada, alejada del pueblo, en medio del oscuro bosque de Hebeldan. Su padre había desaparecido meses atrás, cuando salió una noche a cazar. Desde entonces, Jack había sentido una presencia en el bosque, como si algo lo observara entre los árboles cada vez que salía al patio por leña o agua. Esa noche, mientras los otros aldeanos se dispersaban, Jack emprendió el camino de vuelta a su hogar. Las palabras de Louis resonaban en su cabeza. La bestia no está sola, algo peor nos acecha. El camino entre los árboles parecía más oscuro que de costumbre, y aunque Jack se conocía cada recodo del bosque, esta noche todo se sentía diferente. Las ramas crujían bajo sus pies, pero el bosque en sí estaba inusualmente silencioso, como si incluso los animales estuvieran conteniendo la respiración. Cuando llegó a su casa, encontró la puerta entreabierta, algo que no esperaba. Su madre solía asegurarse de cerrar bien por las noches. Con un nudo en el estómago, empujó la puerta con suavidad. «Mamá, ¿estás ahí?», susurró, esperando una respuesta que nunca llegó. La cabaña estaba fría y vacía. La chimenea apagada, el silencio pesado. Jack recorrió las pocas habitaciones con rapidez, pero su madre no estaba. Era extraño. No era tarde y ella jamás salía por las noches, al menos no desde que la bestia había comenzado a atacar. Cerró la puerta con cuidado, atrancándola como Louis había dicho. Pero entonces, lo escuchó. Un ruido. Un susurro de hojas moviéndose fuera de la cabaña, como si algo grande estuviera acechando en la oscuridad. Jack se acercó a la ventana y miró entre las cortinas, su corazón latiendo con fuerza. A lo lejos, entre los árboles, algo se movía. Una sombra grande, demasiado grande para ser un animal común. La bestia. Jack contuvo la respiración mientras observaba cómo la criatura avanzaba lentamente, como si supiera que estaba siendo observada. Por un momento, creyó que seguiría, pero entonces, se detuvo frente a la casa. El muchacho sintió que sus piernas se volvían de plomo. La bestia estaba justo ahí, apenas a unos metros de él, su silueta imponente bajo la luz tenue de la luna. Era incluso peor de lo que Louis había descrito. Su cuerpo era largo y musculoso, cubierto de un pelaje enmarañado, pero su rostro, había algo extrañamente humano en sus ojos. No eran los ojos de un lobo. Y entonces, ocurrió lo que Jack nunca hubiera esperado. La bestia levantó la cabeza y olfateó el aire. Luego, sus ojos se clavaron en los de Jack, como si supiera exactamente dónde estaba. Se quedó así, mirándolo fijamente, sin moverse. Un escalofrío recorrió su columna, pero no podía apartar la vista. Jack supo en ese instante que la bestia lo había estado esperando. Y, de alguna manera, supo que eso que había mencionado Louis, esa sombra más grande, ya estaba aquí. Todo su cuerpo temblaba, pero sus pies estaban anclados al suelo, incapaces de moverse. Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos, mientras sus ojos se clavaban en la criatura que, sin duda, lo había visto. La bestia dio un paso más, y entonces algo espeluznante comenzó a ocurrir. Con cada paso que daba hacia la ventana, su cuerpo empezó a cambiar. El pelaje oscuro y enmarañado comenzó a retroceder, hundiéndose en su piel. Sus extremidades, antes retorcidas y poderosas, se alargaron y tomaron una forma más humana, aunque aún se veía antinatural, como si su transformación fuera un espectáculo grotesco. La criatura se erguía cada vez más, hasta que quedó completamente de pie, más humano que animal, pero aún cubierto de sangre. La tenue luz de la luna iluminaba su cuerpo, parcialmente cubierto por jirones de piel ensangrentada. Sus músculos palpitaban como si la carne misma se estuviera acomodando en un lugar que no le correspondía. Una sonrisa apareció en su rostro, pero no era una sonrisa de alegría o burla. Era una sonrisa de puro sadismo, manchada de sangre que goteaba de sus labios, cayendo al suelo con un sonido espeso y húmedo. Jack quería gritar, pero no podía.
Estaba completamente paralizado, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto sólido, impidiéndole siquiera respirar. Sus ojos, fijos en la criatura, no podían apartarse del espectáculo horroroso que tenía delante. La cosa seguía caminando hacia él, lentamente, disfrutando de cada paso. Cuando finalmente llegó a la ventana, apenas unos centímetros separaban a Jack de la criatura. Ahora tenía la apariencia de un hombre, aunque sus ojos seguían brillando con un hambre inhumana, una maldad que parecía infinita. La sonrisa, ensangrentada y llena de dientes afilados, se ensanchó aún más. Los labios cubiertos de rojo se curvaron mientras inclinaba la cabeza, como si estuviera estudiando a Jack. Jack sintió que el aire le faltaba. Su corazón latía tan rápido que pensó que en cualquier momento estallaría en su pecho. Y entonces, la criatura habló. Su voz era baja, pero cargada de un poder indescriptible, como si cada palabra estuviera diseñada para penetrar hasta el alma. «Mírame», susurró la bestia con una calma escalofriante. En ese instante, el cuerpo de Jack se estremeció. Su corazón dio un vuelco tan fuerte que sintió que el aire se le escapaba por completo. Todo su mundo se redujo a esa única palabra. Era como si la voz de la criatura lo hubiera alcanzado de una manera imposible, destrozando su mente, dejándolo al borde del colapso. La criatura se acercó un poco más. Y entonces, con una lentitud aterradora, levantó algo en su mano derecha. Jack, apenas consciente, vio cómo la bestia colocaba ese objeto contra el cristal de la ventana. Era la cabeza de su madre. Los ojos de la cabeza de su madre, aún abiertos, parecían vacíos, fijos en Jack con una expresión de terror eterno. El cabello de la mujer estaba enredado y su rostro, desfigurado, estaba cubierto de la misma sangre que manchaba a la criatura. Jack sintió que su alma caía en un abismo profundo y oscuro, su respiración se volvió errática. No podía mover un solo músculo, ni siquiera para llorar. La bestia comenzó a reír. Era una risa profunda, inhumana, que resonaba como un eco monstruoso en el silencio del bosque. La criatura disfrutaba cada segundo de su tormento, su boca aún manchada de sangre abierta en esa sonrisa macabra. Y fue en ese instante, mientras esa risa resonaba en su cabeza, que Jack sintió como su corazón se detenía por completo. El terror había sido demasiado. Todo su cuerpo se tensó, y la oscuridad lo envolvió mientras caía al suelo, completamente consumido por el miedo más puro. Pero antes de que todo se apagara por completo, escuchó esa risa una última vez, y supo que la bestia no había terminado. No estaba cazando cuerpos, estaba cazando almas. Mientras la risa de la bestia resonaba en el aire, la criatura se inclinó un poco más hacia Jack, su rostro monstruoso acercándose al de él. La sonrisa ensangrentada se ensanchó, y en ese momento, la oscuridad pareció tragarse todo, dejando solo a Jack atrapado en una pesadilla viviente. «Nunca debiste vivir en las afueras de Gebaudan, Jack». «Siempre estoy aquí, aguardando. Tu dolor es mi manjar, y tu miedo mi alegría». Jack, en su estado de terror absoluto, sintió que cada palabra penetraba en su ser, como un veneno. Los ojos de la bestia brillaban con una intensidad sobrenatural, reflejando una oscuridad profunda que hacía que el aire se volviera irrespirable. «Soy Marius, el que te observa desde las sombras. Cada lágrima que derramas, cada grito ahogado en la noche, solo alimenta mi poder». Con cada palabra, el rostro de la bestia parecía tomar más forma humana, pero su esencia seguía siendo la de un monstruo. Jack sintió que su mente se retorcía en agonía, atrapada entre el horror de la revelación y el terror de lo que sabía que estaba por venir. Periódico de Gebaudan. Edición especial. Terror en la noche. Fecha: 15 de octubre de 1764. Atención, pobladores de Gebaudan. Encuentran el cuerpo de Jack Budenberg masacrado en las afueras de Gebaudan. La bestia vuelve a atacar. El pequeño pueblo de Gebaudan se encuentra nuevamente en estado de alarma tras el macabro descubrimiento de un nuevo ataque de la temida bestia. Esta mañana, los aldeanos encontraron el cuerpo de Jack Budenberg, un niño de apenas 12 años, desmembrado y mutilado, a las afueras del bosque. Las circunstancias que rodean su muerte son horrendas. El pequeño estaba completamente despojado de su humanidad, y su madre, cuya cabeza fue hallada en el lugar, ha sido identificada como Maria Budenberg. Los aldeanos están consternados ante la brutalidad del ataque y piden respuestas sobre la bestia que ha aterrorizado a la región desde hace meses.
Los rumores de la criatura acechando en la oscuridad se intensifican, y la comunidad teme que no se detendrá hasta que todos hayan caído en su voraz apetito. Las autoridades locales han instado a todos los residentes a permanecer en sus hogares durante la noche y a mantener la vigilancia constante. Se ha organizado una cacería masiva para intentar dar con el monstruo que ha atormentado a Gebaudan, pero hasta el momento no han logrado resultados concretos. Mientras tanto, en una de las tabernas del pueblo, un hombre elegantemente vestido, con un abrigo negro y un sombrero de ala ancha, hojeaba el periódico con una expresión de indiferencia. Su rostro, suave y atractivo, era conocido entre los habitantes de Gebaudan como alguien que parecía tener siempre un pie en el mundo de la alta sociedad. Sin embargo, en su mirada había un destello oscuro que pocos podían notar. Un pequeño perro, que pasaba junto a él, se detuvo y lo observó fijamente, ladrando con furia. El hombre elegantemente vestido lo miró con desdén, pero el simple animal no podía hacer nada más que ladrar, ignorando la verdad que se ocultaba tras la apariencia del extraño. El hombre sonrió, disfrutando del temor que se cernía sobre el pueblo. Era Marius en su forma humana, y mientras el terror envolvía a los aldeanos, él solo pensaba en su próximo movimiento, en el siguiente grito que resonaría en la noche. La bestia había vuelto a atacar, y su risa se mezclaba con los ecos de la desesperación de Gebaudan. A medida que el eco del terror se esparcía por las tierras de Gebaudan, las noticias de la bestia seguían resonando en los corazones de los aldeanos. Con más de 600 víctimas registradas en los años de su reinado de horror entre 1764 y 1767, la leyenda de la criatura se mezclaba con la realidad, alimentando el mito de un monstruo que nunca había sido completamente atrapado. Las sombras de la noche volvían a alargarse, y el bosque, que había sido testigo de tanta sangre derramada, se convirtió en un símbolo de un terror que aún perdura en la memoria colectiva. Jack Budenberg se convirtió en una de las muchas almas devoradas por la bestia, su historia un recordatorio de que el verdadero horror a menudo se oculta en los lugares más inesperados. Los pobladores de Gebaudan sabían que el monstruo podría estar al acecho en cualquier rincón oscuro, disfrazado de lo que menos esperaban. Y así, mientras el viento susurraba entre los árboles, un escalofrío recorría el aire, como un eco lejano de las risas de la bestia, que nunca se iría del todo. El temor era palpable, y los rostros de los aldeanos estaban marcados por la desconfianza, sabiendo que la verdadera naturaleza del terror podría estar más cerca de lo que imaginaban, camuflada entre ellos. La historia de la bestia de Gebaudan continuaría, entre la realidad y el mito, en un ciclo interminable de horror. Así que ya saben amigos, la próxima vez que escuchen un aullido en los páramos de Gebaudan, corran y corran porque eso puede ser lo único que los puede salvar.